Bien, entonces por ejemplo aquí en el 10.1 empieza diciendo, y vi otro mensajero, vaya, y vi otro mensajero descender del cielo, cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. ¿Quién será este personaje? La pregunta que nos haríamos, ¿cierto? ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando estudiamos en Ezequiel? Pues que allá se demostraba a alguien que estaba sentado en el trono y pues tenía el arco iris también en su cabeza. Algunas cosas se encajan, pero resulta que este personaje que se está describiendo aquí con estas características, dice, su rostro era como el sol. ¿De quién se dijo algo así en la Torá? Que no sea Dios mismo. A ver, ¿qué mensajero era? Moisés. Correcto. Claro, cuando tenía bajada del monte Sinaí. Correcto. Vamos a leer en Éxodo 34 para que verifiquemos o repasemos esa descripción que da la Torá. Y él, como siervo o mensajero de la iglesia llamada Israel, efectivamente comporta estas características. Vamos a leer en 34 versículo, vamos a leer desde el 29. Y después en Corintios lo explica, Corintios 1 Corintios Claro. 3, todo este relato lo volvió a Así es, totalmente. Vamos a leer entonces Éxodo 34, versículo desde el 29. Vamos a leerlo desde el 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Hashem. Correcto. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés lo llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Hashem le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Hashem para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Hasta ahí, correcto. Muy bien, entonces estamos viendo que Moisés subía, y ya, subía al monte Sinaí. Acuérdense que el monte Sinaí se llenó de nubes, ¿de acuerdo? Cuando Dios descendió allí, y era una descripción como el cielo. El judaísmo fue a más allá, un poco atrevido, un poco osado, y dijo que Moisés se había robado las tablas de la ley del cielo. Imagínense ustedes que Moisés había subido al cielo y se había traído las tablas de la ley robadas. ¿Ya? Imagínense ustedes. Pero digamos que se va a rescatar de aquí el tema de que el monte Sinai cubierto de nubes es este cielo que se está describiendo acá, y vemos un mensajero que desciende del cielo y su rostro brilla como el sol. ¿Ok? Es un siervo enviado de Dios. Entonces, fíjense ustedes cómo la percepción, ¿verdad? Porque si ahí leemos que descendió un ángel del cielo, tú dices, wow, viene de allá, del mismísimo, un ser alado que viene de la presencia de Dios. Y resulta que aquí está hablando que es de Moisés. Fíjense ustedes. ¿Por qué sabemos que es de Moisés que está hablando? Vamos a ver. Dice, y supieran como columnas de fuego, y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Ahí viene la pista. ¿Ya? Puso un pie sobre el mar y el derecho y el otro sobre la tierra. ¿De acuerdo? El izquierdo sobre la tierra. Esto sin duda alguna está conectándonos cuando Moisés sacó a los hijos de Israel de Egipto, atravesó el mar y el otro pie lo puso justo antes de entrar a la tierra prometida. Entonces fíjense qué interesante que dice, ¿verdad? Que tenía un libro en su mano, la Torá. ¿Ya? Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra de Israel. ¿De acuerdo? Como hemos hablado ya, la tierra en la mayoría de los casos se refiere a la tierra de Israel.
Entonces pone el pie en el mar y el otro en la tierra. Tiene un librito en su mano. Entonces dice, y clamó con gran voz como cuando un león ruge, y cuando hubo clamado, 7 truenos hablaron sus voces. Resulta que ya hemos hablado de la proporción 70-7, 7-70, ¿se acuerdan? Y en este caso hay una tradición en Israel que dice que cuando Dios dio la Torá en el monte Sinaí, la dio en 70 lenguas. Esos son los 7 truenos que están sacando acá. ¿Ya? Lo está diciendo en una manera resumida, una manera pequeña. 7 truenos. Hemos hablado que 7 o 70 es la plenitud de algo, ¿no? Sea 7 o sea 70. Los 70 nombres de Dios, las 70 naciones del mundo, o los 7 espíritus de Dios, o simplemente las 7 entradas del sacerdote en el día de la expiación, de la reconciliación. También el sistema. ¿El qué? El sistema. Bueno, por eso el sistema de este mundo, ¿no? Sujeto al número 7 como tal. Entonces vemos que salen 7 truenos. Hombre, no es que hayan sido 7 o no es que hayan sido exactamente 70. Se está hablando de que salió todo lo que Dios iba a revelar en ese momento. ¿Estamos allí? 7 truenos salieron, dice. O sea, que habló en todas las lenguas que el ser humano podía comprender. No dejó la Torá incomprensible, que solo se tuviera que entender en una lengua como tal. Lo que nos ha ocurrido a nosotros acá es la mala traducción. Y que ha habido una pregunta en todas las lenguas de ese momento. De ese momento, obviamente. Porque si hubiera aparecido hoy, hablaría en castellano también. Pero en esa época habló en las lenguas que representaban a las 70 naciones. Las 70 lenguas. Por eso vemos que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, cuando se derrama el Ruach HaKodesh, dice que habló en todas las lenguas de las naciones que habían bajo el cielo. Y si tú cuentas allí, así a grosso modo, habían como 15. ¿Cierto? Más o menos. Pero no quiere decir que hayan sido exactamente 15. Habló en todos los dialectos y lenguas que podían comprenderse en ese momento. ¿Cuál es la conclusión? Nadie se queda sin entender, o Dios no se limita en la revelación por cuestiones lingüísticas. Por eso estableció el don de lenguas, como está debido y como debe ser en la escritura, ¿no? Con un traductor, con alguien que hable el idioma como tal, que el mensaje va dirigido a un extranjero incrédulo o a un políglota incrédulo, porque es señal para el incrédulo. Es ilógico que una congregación de santos se termine hablando lenguas. Se supone que todos son creyentes, ¿qué hacemos hablando lengua aquí? A menos que haya alguno allí colado y Dios le quiera dar una señal a ese incrédulo. Pero se tienen que cumplir las condiciones. Tiene que ser una lengua existente que se comprenda, tiene que ser traducible y se tiene que verificar eso. Y tiene que contener además exhortación, consolación o profecía, ¿cierto? Redarguir a la persona, porque dice que lo oculto de su corazón se debe hacer manifiesto. Pero si tú vas a orar y no vas a tener entendimiento de lo que dice, mejor quédate callado, ¿cierto? Bien, listo, entonces salieron 7 truenos. Ahí está. Cuando los 7 truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir y oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han hablado y no las escribas. Allá. Es decir, la revelación del consejo divino de todas las cosas. Digo, hay cosas que no las vas a poner por escrito. Esas me las voy a revelar yo mismo. No la vas a poder conocer tú ni nadie más, sino solo yo. Y acuérdense que con eso coinciden las palabras del Mesías cuando decía: no les corresponde a ustedes saber los tiempos y las sazones que Dios ha puesto en su sola potestad. Así que Dios pudo haber hablado, sin embargo hoy quedó eso vedado para nosotros, ¿verdad? Bien, entonces dice: sella las cosas que los 7 truenos han hablado y no las escribas. Y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo, juró por el que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. ¿Se dan cuenta que tiene que ver con el tiempo? Tiene que ver con el tiempo. Cuando dice que el tiempo no será más, quiere decir que en su instante, en su momento, Dios se iba a reservar para sí el tiempo de las cosas. No es que el tiempo no fuera a existir. Sí, se puede conectar como con el futuro en la eternidad cuando ya no, pero este no es el contexto de lo que está hablando acá.
Y vamos a ver ahora por qué tiene que ver Moisés mucho en esto con lo que viene a continuación en el capítulo 11. ¿Ok? Vale. Entonces dice que el tiempo no será más.